Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, muchas cosas que decir. Estamos contentas de estar en este espacio tan necesario y tan importante para el trabajo que hacemos en Ayuda Legal Puerto Rico, porque es un espacio donde nos podemos poner a hablar de temas de política pública, tus derechos al día. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí con la mesa completa con las MVP, así que empiezo por acá. Vero, saludos cordiales. Saludos cordiales, Verónica del programa Recuperación Justa. Hola, por aquí Verónica Rivera del programa Derecho a tu Casa. Por aquí Glory del programa de Apoderamiento Legal y mi apellido es Meléndez. Como se pueden dar cuenta, estamos todavía dislocadas, y es que cuando llegamos aquí a Webnéticos y nos ponemos en las manos de Wilton Vargas, de momento pues nos entra como una felicidad enorme. Esto lo estamos grabando el día de San Valentín, que es el día de la amistad, el día antes del día de San Valentín, es un viernes 13, también es el Día Nacional de Vico Sí. De Vico Sí. Nuestro exponente estrella, y es la primera vez que nos juntamos después. Mira la corazoncito, porque Wilton Vargas nos quiere mucho ayudar a Puerto Rico, no importa lo que él diga. Y hoy venimos a hablar de gente que nosotros queremos un montón, así que quédate por ahí. Pero antes decir que esta es la primera vez que nos juntamos después del Benito Bowl, así que sacamos estas camisas que compramos a sobreprecio, y que pues necesitaban ser utilizadas más de una vez, así que estoy con la Rivera. Mía no está tan Rivera, cara. enseña tu camisa. La mía no es tan cara, ahorita se desintegra. Exacto, esto es como la gelatina, se pone en agua y se fue, como el algodón de dulce. Pero aquí estamos, ¿no? Sumamente contentas de estar. Muchos temas que nos ocupan, en particular hay varias cosas que tienen que ver con la manera en que la gente está percibiendo los sistemas, en que la gente está percibiendo cómo se administra la justicia, la manera en que también nuestras agencias están funcionando cuando la gente tiene sospechas sobre cómo funcionan. Y pienso, y aunque me quiero concentrar en particular con lo que acaba de ocurrir, las alegaciones que han salido sobre la secretaria de Vivienda, y lo que se alegan son unos malos manejos con un centro de inspección que estaba a nombre de ella y de su familia. Quizás hablar de que hemos tenido unas semanas, ¿verdad? Y yo pienso que hemos tenido años, pero sobre todo estas últimas 2 semanas han sido bien marcadas en lo que es la caída de los espacios, o de los pocos espacios que se supone que estén ahí para velar por la justicia, para velar por la rendición de cuentas, particularmente en un contexto donde pues tenemos represión, gente perseguida, impunidad absoluta, una crueldad muy fuerte por parte de los gobiernos. Y cuando digo los gobiernos me refiero al gobierno de Estados Unidos, pero también al gobierno local, ¿verdad? Pienso desde los temas de inmigrantes hasta los temas que han tenido que ver aquí con derechos de las mujeres y las personas trans, entre otros. Pero pienso, compañeras, que quizás por lo menos estos temas principales que voy a enumerar ahora, quizás son 4, que han hecho que la mirada sobre el tema de las instituciones, la gente de momento como que siga comprobando no solamente que no cree en ellas, sino como un darse la espalda y vámonos a ir a la ley de todos contra todos, hay una impunidad, no hay a dónde ir. Y voy a mencionar 4 eventos. Primero, la publicación, que se sigue aumentando, cada cierto tiempo se siguen saliendo nuevos documentos, ya vamos por 3 millones de lo que son los expedientes de Epstein, ¿no? Esta persona multimillonaria, que con algunas de las personas más poderosas del mundo generó una red de tráfico, de tortura, de desaparición, de asesinato de manera sistémica de bebés, de niñas, de mujeres por muchísimos años, y cómo son esos datos que se siguen revelando y que de momento revelan nombres de figuras clave. También se sigue escondiendo los datos de cómplices o de perpetradores de delitos, pero se liberaron los nombres de muchas de las víctimas, aunque esas víctimas no habían consentido a que esos nombres fueran liberados. Las fotos, las imágenes, los videos que están circulando por internet y que dan fe no solamente de actividades ilegales de pedofilia, obviamente de pedofilia, sino que actividades que tienen que ver también con la tortura, con actividades macabras, ¿verdad? Sobre cuerpos de niñas, de bebés, de mujeres. Y cómo de momento eso ha sacudido al mundo. Está en las primeras planas de distintos lugares del mundo, hablando de básicamente pedir la cabeza de personas poderosas de otros países, que aparece así en Estados Unidos, deponen a la Secretaría de Justicia ante el Congreso, y es un papelón porque hay una sensación de impunidad y de que no me importa, y de que
que aquí nadie va a pasar sobre el gobierno de Donald Trump, aunque Donald Trump es mencionado yo no sé cuántas miles de veces dentro de los files de Epstein, ¿verdad? Y era una persona llegada a él. En segundo término, viajo entonces al plano de acá y pienso en lo que pasó con el juicio referente al asesinato del biólogo Robert Viqueira. Y la manera en que la gente a través de un tribunal televisado, y aquí yo he escuchado muchos penalistas hablar de que si defensa hizo su trabajo o no, fiscalía hizo su trabajo o no, yo creo que lo medular es que la gente vea un proceso judicial en sus cámaras y de momento lo que ocurre cuando la familia se descompensa en sala, porque ven el video donde el papá y el esposo estaba siendo asesinado, ¿verdad? Mataba a 22 tiros, se le metieron a Viqueira, y la familia se descompensa y empieza a gritar, y la respuesta del juez es un regaño que dice, no hay proporcionalidad en esta reacción, la reacción de ver un video donde a tu ser querido lo están matando, y entonces medir eso con una sentencia que entonces sí dice que hay proporcionalidad para la legítima defensa entre tirar una piedra y caerle a alguien a 22 tiros. Entonces, fast forward, pienso también en otro evento bien reciente, que es cuando de momento salen todas estas alegaciones sobre la Secretaría de Vivienda, siguen saliendo documentos que están contradiciendo lo que ella está alegando sobre que no está involucrada en la corporación desde el 2017, que ella no tuvo nada que ver, que aquí lo que hubo fue en fallas técnicas, y de momento están saliendo admisiones del Departamento de Obras Públicas de que aquí hubo básicamente fraudes, utilizaron documentos que no se debieron utilizar, hubo irregularidades que no son perdonables, que cerró un centro de inspección, y de momento lo que se espera es que la gobernadora no haga nada. Nadie está esperando aquí que va a pasar algo contundente por manos del gobierno. Y un poco traigo estas tres instancias que parecerían no estar relacionadas para hablar de algo que a mí me preocupa mucho, que es el sentido de que la gente siga corroborando que las instituciones no funcionan. No hay un mecanismo de rendir cuenta. No importa cuánto nos quejemos, nada va a pasar. No importa quién hable, nada va a ocurrir. No importa cuántos documentos trasciendan, no va a haber una consecuencia. El sistema es impenetrable. Los pocos espacios que tenemos para buscar algún tipo de rendición de cuentas. Pienso, por ejemplo, en el caso del Departamento de Justicia Federal y una vista congresional. Pienso en el caso, por ejemplo, de un tribunal que se supone que vaya a dilucidar la verdad, pero que también tiene que tener sensibilidad hacia las víctimas de los delitos, indistintamente de cuál vaya a ser la conclusión del proceso judicial. Y en tercera instancia, los medios como un lugar donde literalmente se está denunciando esto y el gobierno hace una muralla china para decir, aquí no está pasando nada. Y la gente se cansa de buscar que su voz cuente. Y eso es un panorama que nos tiene que ocupar mucho a nosotras como defensoras de derechos humanos. Verónica. Sí. Sí. Nada, que recuento, ¿verdad? Qué días duros para seguir haciendo este trabajo. Una navega cuando se entera de estas cosas y salen a relucir entre... Qué bueno también que se desnuda el poder, ¿verdad? Qué bueno también que se desnuda como las instituciones que se supone que están llamadas a hacer un trabajo particular, ¿verdad? De defensa de la gente, pues al fin y al cabo, pues todo se cae, ¿verdad? Porque no es así. Quienes somos defensoras de derechos humanos lo sabemos, todo el tiempo estamos empujando precisamente esas instituciones para que hagan bien su trabajo, todo el tiempo estamos empujando, particularmente con el tema aquí hemos hablado del Departamento de la Vivienda, hemos hablado de la rama judicial. No hay duda de que son dos agencias o dos entidades gubernamentales que hemos hecho un trabajo en general, ¿verdad? De mucha mirada al interior de cómo operan las cosas. Y la gente depende también mucho, tanto del Departamento de la Vivienda como de la rama judicial, y se confrontan con esa, ¿verdad? Esa caída de esas instituciones. Pero también decir que hay una responsabilidad a nivel social que yo creo que también tenemos que empezar a asumir. ¿Pero que consiste en qué, Verónica? En insistir en estos temas, en no dejarlos pasar. Pero también en no... Hay cosas básicas que no podemos desplazar en el sentido... Y estoy pensando, por ejemplo, en la rama judicial y todo esto que está pasando, ¿verdad? Esta lucha de si se televisa, si no se televisa, si eso adelanta o no adelanta los derechos de las víctimas o los derechos del acusado, ¿verdad? Que son los que están en la Constitución. Y todos esos debates que se han estado dando, la rama judicial de momento algunos suelta, otros no. Y yo creo que la rama judicial no se puede desentender de lo que la gente hace
con eso, ¿verdad? Porque es verdad, lo publica, pero acá tenemos un montón de gente que está utilizando eso. En efecto, ya antes la preocupación era los derechos de las personas acusadas, pero ahora también hemos visto de que depende de cómo se manipule la información, pues puede también ir en contra de los derechos de las personas víctimas. Y yo creo que no se puede desentender, pero cuando yo hablo de que la gente tenemos también que asumir responsabilidad, en un escenario está ese, el de exigir, ¿verdad? El de exigir, pero también no contribuir a eso. Y creo que estamos perdiendo mucho como país. Incluso yo creo que el tema de la corrupción en general ha dañado algo en nuestra fibra de decir, sí, es verdad, está brutal, tenían una máquina que creaba malvetes falsos, pero bueno, eso siempre es así, en el sesco pasaba tal cosa, o en el sitio de inspección está otra, y creo que hemos normalizado muchas cosas que están mal. Y creo que es el momento para ¿verdad? Rescatar eso, que el Estado tiene unas obligaciones, pero que tampoco se puede normalizar cuando nada funciona. Sí, pero Glory. Yo creo que esa normalización ha calado tanto y es tan profunda que nosotros hasta tenemos un refrán y decimos con mucha normalidad: el que no tiene padrinos no se bautiza. Y la gente ya normaliza el asunto de la pala, la necesidad de la pala. La pala es un requisito para llegar a hacer cosas y para que las cosas se den. Y a mí eso siempre me ha preocupado bien profundamente, pero cuando haces el recuento, Ariadna, de lo que había pasado en esta semana y un poco lo que trae Vero, a mí lo que me da es esta sensación que me has venido dando por muchos años, de que la gente está harta, es más harta con él, de este proceso, porque uno siente que nunca se gana y uno siente que ya no hay ni vergüenza, porque antes la gente trataba por lo menos de que el chanchullo fuera por lo bajo, o que no se supiera, o tratar, ay Dios mío, de hacer algún tipo de, tú sabes, de impresión de que te estaba dando vergüenza, pero ahora mismo pues es descarado todo el proceso, ¿verdad? Las cosas pasan y se siguen dando y se siguen dando y se siguen dando, y hace 10 años llegaba aquí la Junta, yo recuerdo a mucha gente decir, pero es que ellos vienen a acabar con la corrupción, por fin esto se va a acabar el plan de Piquito, y sin embargo pues la Junta continúa, eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Eso tampoco era lo que la Junta venía a hacer, pero que la presencia de la Junta tampoco ha sido un disuasivo para que las conductas de corrupción, ¿verdad? Ese chanchulleo se termine. Ha seguido tal cual. Y aún más abierto. Y obviamente con esto no estamos utilizando esto, no sabemos qué va a pasar con lo de la secretaria de la vivienda, por el momento son alegaciones, estamos bien temprano en las etapas de esa investigación, no sabemos si es verdad o no, pero hay una sombra de sospecha que nos sigue levantando y nos sigue trayendo muchos casos que sí se han demostrado en los tribunales que ocurrieron y que siguen ocurriendo, y tenemos demasiados ejemplos como país de este asunto. Y de nuevo, pues siempre la gente también decía, no, porque es que allá esto no pasa, estas cosas no pasan allá afuera los cogen y esto no ocurre, y estamos viendo que eso no es lo que está pasando en el gobierno federal en este momento. Ayer lo que hablaba Ariadna de la secretaria Bondi, que hacía una defensa de las personas que de por qué redactaron, ¿verdad?, por decirlo así, o bloquearon los nombres de personas que eran potenciales agresores en este esquema. Pues ellos sí están protegidos y abiertamente están en esos registros bloqueados su nombre, para que la gente no se entere quiénes son. O sea, es una protección estatal a una persona que está cometiendo un delito. Y yo no recuerdo instancia en que se hubiera dado algo tan patente y que hubiera sido tan claro, tan evidente y tan defendido por las autoridades. Así que yo creo que la sensación un poco de desamparo y también de desapego y de, mira, ya para qué, ya esto es lo de todos los días, esto es lo de siempre, esto es lo que vivimos. Así es que ellos, los poderosos, siempre van a ganar. Esa sensación de desesperanza es un poco lo que permea y lo que tenemos que seguir combatiendo, y a eso es que yo iba con lo que creo que se refería a Vera, con el asunto de hay que combatir, tenemos una responsabilidad como país. Y yo creo que, Verónica, no sé si quieres intervenir ahora, pero sí. No está. Yo creo que vamos a pedir agua para la compañera Verónica, que se nos está muriendo ahora mismo. Y aquí, que somos de la generación de Radio Pirata, nadie va a morir de sed. Eso era que decía 75% de agua y tengo sed. No. Nada. Dicho eso, quería un poco
ir a algo que sucede con estos tres eventos, y una de las razones por las que los concateno, además de esa cuestión de la caída de las instituciones, es que los derechos humanos o los temas que tienen que ver, los derechos humanos son obligaciones exigibles, muy concretas. Siempre nos oponemos a la idea de que los derechos humanos son puramente aspiracionales o son poéticos o es como algo que es un deber ser. Pero los derechos humanos siempre tienen un componente de ese deber ser, de cómo sería si la convivencia social entre países, pero también entre la gente fuera distinta y centrara un núcleo mínimo, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la dignidad humana, con el justo valor de la gente, con la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que pasa es que cuando nos enfrentamos a estos eventos, y pienso en la opinión general, la gente ya tiene en su cabeza cómo esto va a terminar. ¿Cómo va a terminar el caso de Epstein? ¿Qué ustedes piensan? Rápido. Eso va a quedar en nada. Verónica. En términos formales, Sí. pues no veo qué Verónica salida va a González. haber Yo ahí. creo que va a terminar en un perdón a Ghislaine Maxwell. Eso es lo que creo que va a pasar. Gracias. Y lo gracias, traigo Wilson. porque eso es lo mismo que la gente está viendo. No hay manera de visualizar dentro del campo de la experiencia de todas estas últimas generaciones que aquí alguien se va a llevar a la justicia, que aquí se va a emplazar, que aquí va a salir el nombre del presidente, que aquí van a salir nombres de personas poderosas y que van a tener que tomar un paso atrás porque van a tener que ser fiscalizados. En el caso de Viqueira, la gente esperaba que había posibilidad de ese resultado. ¿Qué tú piensas? Yo creo que la gente pensaba que no, ¿Y tú? que no fue lo que pasó. Que si esperaban ese resultado, yo creo que mucha gente lo esperaba así. Gonzalo. No, a mí me pareció que hubo sorpresa. Hubo sorpresa, pero la gente pensaba otra cosa de los tribunales o comprueba algo. No, lo que pasa es que en el caso de Viqueira, la gente estaba bien dividida y no, esa frustración hay gente que piensa que funcionó bien, ¿verdad? Claro. Pero tampoco es que podemos medir el resultado de si funcionó bien o mal por el veredicto. por el veredicto, porque de eso no es de lo que se trata. Pero es el trato, la de manera, lo que se trata la es forma. la forma, cómo se comportó el juez, cómo trató a las personas víctimas que estaban allí presentes, cómo los abogados de defensa utilizaron, ¿verdad? La cuestión mediática. De cómo se descompensó la viuda ahí para decir ella lo provocó. Todo Aquí, eso es lo que claro. hay que problematizar. Pero eso no sorprende a nadie. Esa parte no sorprendió a nadie. Los tribunales son así. Los jueces pueden hacer lo que les Sí, dé la los gana. tribunales Es pueden la ser idea así, de sí. cuando mataron a estos dos, a las dos personas que estaban de observadoras en los casos de ICE. Es que si tú te metes a frente a un policía te van a matar. Ese es el desenlace que la gente imagina. Y con esto decía Ari Pérez Peña, nadie piensa que va a pasar nada en la vida real. Nadie piensa que va a pasar nada. Pero yo quería decir algo, que lo que está sucediendo ahora con este caso, ¿verdad? Obviamente no se sabe el involucramiento que pudo haber tenido la actual secretaria de Vivienda. Esto pasó cuando ella aún no era secretaria. Yo creo que lo que está, y que me parece que es fantástico en términos de que de todas las instituciones se haga una casi inspección de los vehículos, la conversación que eso ha despertado y el rol que tiene la corrupción en nuestra vida cotidiana, la cantidad de personas que han defendido, han dicho, pero es que si en ese sitio a mí no me dan el malvete, yo no llego a mi trabajo y yo necesito un vehículo porque no hay forma de que con transportación pública yo llegue a mi trabajo y mi carro no pasa ninguna inspección porque mi carro, bendito sea Dios, o sea, hay mucho hace que coge gasolina. Claro. Entonces, esa conversación, ¿verdad? De cómo se normaliza la corrupción, incluso se justifica. Pues a mí lo que me parece interesante, quizás se lleve enredado a la secretaria de Vivienda, no lo sé. Ella dice que ella no tiene nada que ver con eso, no lo sé. Pero de lo que no hay duda es que hay todo un ecosistema de corrupción que hay personas normales y corrientes que sienten que les beneficia. Pero no solo es la gente la que normaliza la corrupción, el gobierno mismo la normaliza. Recientemente, cada vez que hablan de los fondos CDBG y hablan recientemente diciendo que hay 91 millones que no se van a poder utilizar, y la respuesta de los municipios ha sido que es que ellos no tienen la capacidad técnica para hacerlo porque los federales piden mucho, y yo lo que estoy escuchando es que ellos no tienen gente interna que pueda manejar subastas, que no puedan manejar auditorías, que no pueden manejar su dinero, es que como son que cosas que hacen todo el tiempo. Asumir el que nada va a funcionar, nada tiene que funcionar, y eso es importante, es eso, pero la gente asume que nada va a funcionar. En las vistas de transición, Vero, que nosotras vimos,
básicamente el problema era eso. O sea, no era un problema interno, no era un problema de Puerto Rico, era un problema de que, ay, nos exigen tantas cosas que es imposible que cumplir. se supone que no tenga expedientes de las cosas que yo hago, ¿cómo es posible? Eso era lo que Bueno, pero decía. pasó lo mismo, acaba de pasar lo mismo con lo del plomo, que lo hablamos aquí la vez pasada. Es que yo no tengo esos papeles, porque esos papeles se perdieron en una mudanza. ¿Qué? O sea, son cosas que una persona en su sano juicio, pues, o sea, es complicado. Traigo todo esto porque esto deja un saldo, esto deja, ¿verdad? Es más fácil mover a la gente con CANAMS si este es el estado de situación. Si el estado de situación es que las cosas no van a funcionar, es más fácil que los procesos electorales nunca vayan sobre lo sustantivo. Si el estado de las cosas es que va a haber impunidad, menos víctimas se atreven a hablar. Yo pienso que lo de Epstein, además de revelar una cosa, ¿verdad? Eso es horrible, todo lo que ha estado trascendiendo. La realidad es que también nos deja la pregunta de las víctimas. ¿Cuántas víctimas se van a atrever a hablar ahora? Cuando son figuras poderosas así o son cualquier figura sabiendo que tu nombre va a salir ahí, sabiendo que tus fotos van a salir ahí. Que la secretaria se va a negar a mirarte. Que la secretaria se va a negar a mirarte, que va a ser un chiste político, que la secretaria va a decirle cualquier barbaridad, que después puede ser perseguido, porque es lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Pienso también en el proceso de Viqueira, que una de las cosas terribles de ese proceso es que uno se pregunta, esa familia, y ella acaba de hacer una entrevista muy hermosa para Claridad, que va a tener varias secciones con la periodista Laura Quintero, que recomiendo que la lean, la viuda. Pero esa familia, ¿cómo alcanza la paz? Hay una paz posible, hay un desenlace posible, hay un ya se adjudicó posible. Porque parecería que entonces lo que le estás diciendo a la gente que está viendo ese juicio es, si eso pasa, tú le tienes que entrar a tiro porque mira lo que te pasa si vas al tribunal. Eso es lo que se está diciendo. Ese es el mensaje. Y yo pienso que, por ejemplo, ahorita tú dijiste el Poder Judicial tiene que atender el resultado de PECAM, ¿verdad? De las cámaras. Sí, pero yo creo que el Poder Judicial es una rama de gobierno que también es responsable de ver cuál es el efecto del disuasivo, de que estas cosas se sigan amplificando y se sigan magnificando. ¿Se acuerdan cuando el caso de Andrea? No, que completamente decíamos, de acuerdo. ¿¿cuántas de estas mujeres? Porque dicen el tribunal se tiene que mantener neutral, pero el tribunal no puede ser neutral, impacto que las decisiones tienen en su efecto multiplicador. ¿Cómo se atiende eso? Yo no sé cómo se atiende eso, pero literalmente aquí lo que se dijo fue que el muerto cogió la justicia en sus manos. Entonces la gente se pregunta, entonces, ¿cuál es la justicia que yo hago? ¿Y que ¿Voy a perdió? tiros afuera? Y que perdió. Se trató como que perdió. La esposa perdió. Los dos estaban en igualdad Aquí de no condiciones. perdió fiscalía. Perdió pues porque... Aquí perdió la familia. Y así se dijo. O sea, se perdió la familia, perdieron ellos. No fiscalía. Y entonces lo traigo porque... Y entonces con esto de la Secretaría de Vivienda y con que alguien se pueda quedar en un puesto... Mira, la mácula de sospecha es tan grande con todo lo que ha trascendido en esta semana y que va atado a que esta misma semana salió lo de la pérdida de esos 91 millones de pesos. CDBG se acaba en el 2026. Estamos ahora mismo con una auditoría del OIG, no hay un plan real para el manejo del plomo. Tenemos residenciales que están en condiciones donde la gente no puede vivir. Hay una crisis de vivienda asequible. Eso es lo que necesitamos. Esa es la métrica que se tiene que hacer en términos de la administración, o vale más mantener a alguien porque es muy cercano a la figura del Ejecutivo. Mientras todo esto que se supone que se esté haciendo, esto está distrayendo de la función. Y sin embargo es lo que la gente espera que pase. Y es como un ciclo vicioso, ¿no? Y lo traigo porque yo creo que hay una responsabilidad de exigirle al Estado también conclusión sobre los procedimientos, un resultado. Todos los procedimientos tienen que tener un resultado y yo creo que no estamos ahí. Yo creo que el reto nuestro como defensoras y como mujeres que vivimos en este país, y en este país sin definición real, ¿verdad? Un país colonial, es no perder la esperanza. Y Vero, perdóname. Pero yo creo que no podemos perder la esperanza. Yo hablaba con mi mamá el otro día. Porque la sensación de sobrecoge, ¿verdad? Todas estas cosas que están pasando por tantos frentes simultáneamente. Y te puede dar la impresión de que no vamos a salir de esto. Pero yo creo que vamos a seguir cavando a un hoyo que nunca tiene fin. Yo creo que no. Yo creo que esto va a pasar como pasan todas las cosas, nada es permanente. Y que tenemos que poner el pie firme porque
porque como decimos siempre, ni un paso atrás, ¿verdad? Aunque nos empujen y aunque nos arrastren hacia atrás, ni un paso atrás, no darlo, ¿verdad? No ceder el espacio, no ceder a la desesperanza, no ceder ante la sensación de que el mundo se acabó, sino continuar mirando al frente, ¿verdad? Porque me siento poética, pero ¿verdad? Hoy amaneciste con esperanza y Hoy sí, positiva. la mañana Siempre sí. positiva. No, No siempre mañana. estás así, Gloria, hablemos claro, no siempre estás así. No siempre estoy así. No, pero qué bueno que hoy sí. Yo iba a responder la pregunta de Ariadna de si esta familia va a tener paz. No va a tener paz. No la va a tener sobre este asunto. Sobre este asunto no la va a tener porque la verdad es que lo que ha pasado es devastador. irreparable. Es devastador. Estamos hablando de su casa, estamos hablando de que fue un vecino, estamos hablando de que el vecino fue con un arma automática a su marquesina. Del escarnio público y le que recibió la disparó familia. y que han culpado a la madre Claro. de la familia. O sea, no va a tener. Lo que sí me preocupa muchísimo es el efecto que eso va a tener, como dice Ariadna, ¿verdad? De que ahora es como que sálvese quien pueda, quien tenga la pistola, pues sáquela antes, a ver qué va a pasar. Y creo que y atándolo con lo que dice Gloria sobre que tenemos que movernos, ¿verdad? Y tener esperanza. Sí, yo creo que la esperanza tiene que ser en que va a ocurrir algo que va a obligar, por ejemplo, con el tema de la ley de armas. Yo tengo que pensar que va a ocurrir algo que va a hacer que haya una reforma sobre esa ley que tanto daño nos está haciendo, ¿verdad? Esa flexibilización en términos del acceso a las armas. Yo tengo que pensar que algo va a pasar ahí que por lo menos nos dé algo de paz quienes no creemos en que la forma de tener seguridad es tener un arma encima. Y eso era así antes. Y de momento pues cambió. Y quienes lo cambiaron tienen que rendir cuenta y nosotros tenemos que estar pendientes porque nos está arrancando literalmente la vida. Entonces, eso por un lado y así en todo lo demás. O sea, mi esperanza es que, y así por ejemplo trabajo el tema del nasciturno y el aborto y todo, mi esperanza es que nosotras vamos a seguir andando y nosotras vamos a lograr algún cambio en la política pública o vamos a poder preservar lo poquito que quede. Pero, y tengo que creer en eso porque si no, no puedo ser abogado de derechos humanos. O sea, si el día que yo deje de pensar que puedo cambiar algo, pues entonces, pues, hay muchas alternativas, no tengo que ser defensora de derechos humanos para poder ganarme la vida. Así que en eso sí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Paz, no. Es imposible, van a haber muchas personas que vamos a perder en el camino. No vamos a recuperar la vida de Roberto ni la vida de tantas personas que han muerto por estupideces, ¿verdad? Por estupideces. Y tanto perdemos la vida de la persona fallecida como del que tiramos en la cárcel. Porque en un momento de arrebato resultó que tenía un arma y pues dijo, bueno, pues para algo la tengo. Bueno, el sexagenario, la persona mayor que estaba limpiando el arma alegadamente, le disparó y mató a su esposa en estos mismos días. Sí, entonces pues esas son las cosas que no vamos a poder recuperar y que vamos a perder en el camino, como tantas otras, pero pues sí, tengo que pensar que algo vamos a lograr, ¿verdad? Y que algo vamos a preservar, porque pues Gracias, pero eso es happy González, medium. te toca a ti entonces el cierre de la esperanza. Pero si Gloria empezó pidiéndome perdón por hablar de esperanza. Pues si acaso que claro era mí. Pero tú tomaste agua, nosotras no. Yo puedo tomar agua. No, pues puedo responder a lo que dijo Vero, porque ya que me tiraron en el medio, yo misma lo he hecho, de que yo usualmente soy la que no tiene esperanza de que las cosas van a cambiar. Bonito, pero vas Sí, bien. Pero sí, pero tampoco para mí eso no es razón para no hacer nada. Para mí es justificación suficiente para pensar que por lo menos por mi culpa no va a ser. No va a ser porque yo hice lo que yo pensaba que podía hacer para que las cosas mejoraran. Incluso si no funcionan. Pero yo creo que más que esperar que las cosas van a cambiar, hay que romper con lo que tenemos. Porque la verdad es que no está funcionando y empezar y pensar que va a pasar algo porque mejore, pues no sé, tal vez es mi poco optimismo, pero pienso que es que eso va a ser algo catastrófico probablemente, y esa tampoco puede ser una opción. Así que sí creo que yo quisiera pensar que en algún momento alguien se va a dar cuenta que además de todas las crisis que tenemos una crisis de confianza en las instituciones. Y eso crea muchos más problemas de los que el gobierno tiene la capacidad de resolverlo. O sea, el gobierno y los tribunales funcionan porque la gente hace lo que, ¿verdad? Lo que reconoce que tienen un poder y hacen lo que les dicen.
pero ese poder es más que nada simbólico. Y si ese valor se pierde, pues no que nos queda otra de resolverlo de otra forma. Y eso es bien peligroso. Yo voy también por el camino, y Verónica al principio hablaba de la responsabilidad individual. Yo creo que si algo ha sido una herramienta poderosa ante las tres cosas, ante estos tres eventos, ¿verdad? Pero ante todo esto ha sido la utilización de las redes sociales y de que gente, me parece que se está acercando de manera bien crítica a mantener estos temas vivos, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el caso de los Epstein Files, si no fuera por el trabajo de redes sociales que se ha estado haciendo por distintas personas, y también obviamente en medios tradicionales, la realidad es que este tema hubiese pasado al olvido debajo de tantos otros temas que tiene que ver con la administración de Donald Trump, demostrando la capacidad que tiene la administración de Donald Trump de silenciar cualquier cosa, olvídate en cualquier otra parte del mundo, en los Estados Unidos. O sea, este tema no existe, desapareció, si no es por el hecho de que redes sociales lo han estado viviendo. De hecho, mucha gente hablaba ayer de la poca cobertura que han habido de estas vistas, como por ejemplo la de Bondi, en los medios tradicionales, y que es a través de las redes sociales donde este tema realmente se está hablando. Pienso también, obviamente, en la importancia que ha tenido para el caso de Viqueira el hecho de que se esté documentando y que también hayan perspectivas críticas, ¿verdad? Yo creo que el rol de las abogadas y abogados también de poder hablar sin miedo de lo que sucede en los tribunales, y un poco nosotras decíamos, yo decía, no quiero hacer a nadie partícipe de estas expresiones, pero yo decía, qué bueno que la gente lo vea, para que la gente vea muchas veces qué es lo que pasa en la sala, que no tiene que ver con dirimir los méritos de un caso, que no tiene que ver con la aplicación del derecho, que tiene que ver con una insensibilidad rampante a la humanidad de la gente que está yendo allí. Y por eso es que la gente siempre pierde cuando vamos a los tribunales, y un poco yo quisiera decir carajo a la gente que viene y a veces piensa, vamos al tribunal porque allí voy a conseguir justicia, enseñarle ese clip de la manera en que ese juez reacciona a esa familia, que tengo que decir que me pareció una cosa lamentable. Y después esa no era la manera de poder mantener orden en una sala, y maneras más sensibles de hacerlo y decir, tú sabes qué, mano, esto es lo que pasa en los tribunales. Por esto es que el tribunal no puede ser el espacio donde apostemos a que siempre vamos a conseguir la justicia para un caso, ¿verdad? Donde la persona siempre va a tener una parte de perder. Eso es lo que pasa. Y tercero, también la importancia del periodismo independiente, sobre todo en estos tiempos de censura y de silencio, con Epstein, del periodismo independiente que ha seguido sacando más datos de lo de Robert Viqueira, ¿verdad? Dándonos también otros enfoques, por ejemplo, en esa viuda, que no es la histérica loca que quisieron perpetrarse, que quisieron, ¿verdad? Retratar en medios y en aquel trato en sala, que es una viuda. ¿Y qué significa eso para el proceso de los derechos de las víctimas que subsisten después del proceso de veredicto, y que aquí nadie se está hablando? Mira qué bonito hubiese sido escuchar un tribunal hablar del acompañamiento que se le iba a dar a las víctimas, qué urgente, fíjate bonito, qué importante, qué necesario era que hubiese hablado al final del derecho de acompañamiento que tienen víctimas y testigos, indistintamente de lo que pasa con un veredicto, porque sigue siendo una víctima. Sí. Cuando tú mencionas eso, creo que también la institución de la prensa es algo que otra que está en crisis y hay que monitorear. Claro que sí. De hecho, lo que pasa ahí que hay unos visuales donde se le sigue preguntando a ella al final, y alguien dice de la familia, por favor, denle espacio, porque está descompensada. Y tercero, el rol del periodismo independiente en poder sacar cosas como el Departamento de la Vivienda y todo lo que está pasando. Y alguien decía ayer, ¿verdad?, que esto se hubiese resuelto bien rápido, se hubiese reaccionado el DITOP, sesco, si hay que aclarar lo que haya que aclarar. Pero como el gobierno ha asumido silenciar, no hablar sobre el tema, hacer unas porquerías de expresiones mal redactadas, que tengo que decir que esos comunicados dan pena. Empiezan, ¿verdad?, con las oraciones empiezan como que a mitad de oración, no hay sujeto predicado, ¿sabes?, que demuestran una falta de seriedad con la manera en que se perciben. Y de capacidad. Indistintamente, yo no me atrevo a decir eso, pero una falta de seriedad con la manera en que se atienden unos temas que tienen que ver con la responsabilidad pública. La gente no tiene que mostrar que confía en ti cuando votan por ti. Esto no es una, ¿verdad? Esto no es una competencia de popularidad, es durante el proceso del mandato. Y ver también entonces el periodismo independiente, y tengo que decir que tanto Jay Fonseca, Josué, como los compañeros Luis Herrero y Jonathan Lebrón de Puestos para el Problema han hecho un trabajo extraordinario ahí, así que esos son los espacios. Bárbara Figueroa, ¿verdad? Tengo que decir Bárbara Figueroa, que es amiga, compañera, querida, que es la reportera de Los Datos son los Datos,
y de Cuarto Poder, ¿verdad? De los programas de Jay Fonseca, que ha asumido el proceso de investigación. Es importante porque mira todo lo que ellos han podido ver, a pesar de haber sido, en el caso de Jay Fonseca, ex y de Bárbara, excluidos totalmente de cualquier tipo de relación del gobierno, sin que se les entregue un documento, sin que se les invite a las conferencias de prensa, sin que se les dé una sola reunión con ningún oficial del gobierno, ni de menor o mayor escala. De repente han podido sacar a la luz lo que más nadie ha podido sacar a la luz, y miren que mucho se gana sin complicidad, ¿verdad? En ese espacio. Y quería decirlo, ¿verdad? Porque creo que esos son espacios que vale la pena también mirar, porque son espacios de insistir. Rivera, ¿tú estabas loca por decir algo? ¿O me lo dices después fuera de cámara? Dicho eso, agradecida siempre por el espacio. Wilton, nos pones corazoncitos de nuevo porque nosotras te queremos mucho en este espacio. Yo creo que este es el momento de todas demostrar appreciation por Wilton. Estamos bien agradecidas Mira lo que significa Webnético. Verónica, algo bonito para Wilton que quieras decir. Gracias, Wilton. Mira, corazoncito. Muy bien, algo bonito que tú quieras decir para Wilton. Yo le agradezco a Wilton siempre la acogida aquí. ¿Y cómo es que tengo que hacer? Me tienen que enseñar. Y tú, González, yo algo siempre bonito. Yo siempre le doy gracias, pero puedo confirmar que él siempre nos recibe con chocolate, así que Sí. persona favorita me dio legal. Ya me enseñaste. Dale, nos vamos. Chao.